innovación pedagógica a nivel nacional. Y tenemos grupos territoriales en todo el país. Muchos representantes del movimiento han venido a estas jornadas también. Bienvenidos y bienvenida. También estamos integrados a nivel internacional en la Federación Internacional de Movimientos de Escuela Moderna, FINEM. Los principios pedagógicos del MECEP siguen fundamentalmente la pedagogía de Freinet. En estas jornadas podremos continuar, como ya hicimos en las dos anteriores, en la primera y la segunda jornadas, conociendo las ideas y técnicas Freinet de la escuela moderna. Muchos y muchas ya habéis entrado en contacto con las técnicas Freinet, como la del texto libre, la correspondencia escolar, los planes de trabajo, la investigación del medio o el cálculo vivo. Y las seguiremos explorando dentro de los talleres, de las experiencias y de las buenas prácticas durante estas terceras jornadas. Las ideas de Freinet no son novedosas, o sea, es decir, a nivel de que no son de hace poco, son de hace muchos años, pero en concreto en España llegaron en los años 30, hace más de 80 años, y calaron fundamentalmente en sus inicios en Cataluña, en el grupo Batec. La llegada de la República y el triunfo del Frente Popular, el movimiento tuvo la oportunidad de darse a conocer en toda España, pero esas ilusiones despertadas en aquel momento efervescente fueron un poco frenadas en la época del franquismo. Sin embargo, una característica muy propia del MECEP es la de estar siempre, estar en todo momento, aunque haya algún momento de parón. Y ese movimiento se organizó de nuevo y en mayo de 1974 fundó la Asociación Española de la Correspondencia y la Imprenta Escolar, ACIES, y años después cambió su nombre a lo que es el actual MECEP. El MECEP, como ha dicho muy bien Javier al principio, celebra este año su 43 Congreso Nacional y justo se va a realizar en Almería. Eso será del 4 al 11 de julio. A él acuden no solo miembros del MECEP a nivel nacional, sino también miembros de las comunidades de los colectivos de la escuela moderna de muchos países, Francia, Italia, México, de casi todos los continentes. Durante toda la semana del Congreso se presentan experiencias pedagógicas de la escuela moderna y se trabaja por medio de talleres o grupos de debate. Es importante, queríamos también contaros la forma de trabajo del MECEP. Nosotros como MECEP Almería nos reunimos periódicamente trabajando de forma horizontal y cooperativa con una verdadera filosofía práctica de investigación y acción docente. Hemos participado en la organización de esta jornada y os invitamos a vivirlas con mucha ilusión y con el espíritu que inquieta, que nos mueve a querer cambiar y a unirnos para trabajar por la mejora de la educación. Está ocurriendo porque nosotras y nosotros estamos aquí y somos aquí y ahora los motores del cambio, y ante todo os agradecemos vuestra participación. Ahora, sin más, os cedo la palabra a mi compañero Jacinto Barragán, que os va a presentar comunidades de aprendizaje.